¿Cómo sería una realidad en la que Dark Cole ganase? ¿Existen casos de superhéroes muy conocidos comparado a su personaje? ¿Cómo un villano comatizado entregaría los Miraculous a Hawkmoth en caso de triunfar? Todo esto en el siguiente video, por lo que me encantaría darte la bienvenida a este video análisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Dark Cole, cuyo medio se ha hecho realidad gracias a su votación. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. En las últimas jornadas de clase, Mari y Adrien salen uno después del otro. Cada una de sus conversaciones estuvo enfocado en pasar tiempo de calidad con sus amistades. En el caso de Mari, tener una pijamada con Alia, y en el caso de Adrien, jugar en línea con Nino. Enfoquémonos en Mari. Su comportamiento fue expresado a partir de mostrarse ávida en tener una pijamada con Alia, como si fuera una de las primeras veces, puesto que este capítulo cronológicamente está después de Zapotis, lo cual no tiene sentido el que Mari muestre esa ansia de pasar ese nocturno tiempo con Alia dada la continuidad, a menos que, como en el mismo capítulo de Zapoti hubo muchas implicaciones que impidieron a Mari y Alia disfrutar de dicha pijamada, lo cual podría ser razonable el que Mari muestre esa ansia de querer pasar tiempo con Alia, con la esperanza de que no suceda algo similar a los eventos de Zapotis. En el caso de Adrien, su conversación con Nino se enfocó más en su excusa de no poder jugar en línea con él, haciendo alusión de un juego MMORPG, lo cual es un poco probable, cosa que el videojuego dentro de este universo es el de peleas que debutó en el capítulo de Gamer, en el que consistía en mejorar a su personaje para tener mayores ventajas en el gameplay mismo, lo cual podría referirse al juego. Según mi experiencia, el juego de peleas que bien se le puede otorgar modificaciones a personaje para mejorar el estilo de combate es Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que bien la diferencia es notoria cuando se le añade a un personaje cualquier tipo de objetos que otorga una ventaja como tal. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro juego de tal índole? Lo sé. En el tiempo a solas de Dennis, a pesar de expresar abiertamente de tener un interés en la informática, este mostraba un pésimo desempeño. Su baja dominancia en esta clase en general se debe a que desconocemos qué era lo que vivió Dennis en su juventud. Se sabe que deseaba ser un superhéroe, pero también tenía otras aspiraciones de las que desconocemos. La informática es una de ellas, cosa que únicamente deja teorizar que Dennis ha vivido bajo un riguroso crecimiento que lo podemos ver reflejado en lo fácil que es el que se venta ante el alcalde abandonando todo tipo de principio humano. Es probable que Dennis haya querido fervorosamente ser un mago en las computadoras, pero sus tutores, es decir, probablemente sus padres, no le permitieron seguir con esa carrera. La explicación que se pudo hallar en su poca habilidad de manejar un sistema con la práctica y dominancia de este que se requiere. Pues ya saben lo que dicen por ahí, la experiencia es la mejor de las maestras. Como Dennis es fiel admirador de Nightsoul y su legado, en su oficina podemos ver 3 cuadros de la especie a la que admira, las cuales son lechuzas, y las cuales que podemos admirar son las lechuzas cornudas, que es una especie de ave estrigiforme de la familia Titonidae, que se distribuye por el sureste asiático. La lechuza cornuda es una especie de ave nocturna de gran tamaño, con pulmones al final de la cola, que se alimenta principalmente de roedores pequeños, posee una gran capacidad de ver y oír, y vive en bosques tropicales y templados, así como en plantaciones de palmeras y arrozales. Evidentemente Nightsoul es obvia referencia a Batman. Sin embargo, a lo largo de los cómics, Batman ya tenía algunas contrapartes con relación al multiverso en DC, como Owlman, el cual llega a ser el doble malvado de Batman, aparición que hace en Trinity War Justice League. Parte de lo que hemos visto en Batman también está en el cómic de Crisis en Dos Tierras. También existe una versión de Batman con temática de búho. Mismamente, en la película de Batman vs Robin, existe un personaje llamado Talon, quien estaba afiliado en la corte de los búhos, así que Batman ya está familiarizado con esta peculiar ave. Respecto a las herramientas que tiene Dennis para su traje, únicamente se puede observar una pistola garra, que más que garra más bien parece una pistola ancla, y un boomerang, lo cual hace alusión mismamente a las herramientas que usa Batman para luchar contra el crimen, ejemplo el Batarang. Si queremos apegarnos a la realidad, lo más cercano es que el Batarang llega a ser forjado con fibra de carbono, con un diseño más realista y funcional, como se vio en la trilogía de The Dark Knight, mismo caso que podemos hallar en la batigarra o en la pistola ancla. El especial de Nueva York nos ha revelado que antes de Nightsoul hubo una generación extensa de su título, explicando mucho por qué el traje que tiene Dennis en su oficina no tiene el parecido del Nightsoul que conocemos. Él es un hombre mayor de casi 60 años. Barbara Kings es una mujer de alrededor de 35 a 40 años. Considerando esa diferencia de edad, Dennis admiraba al Nightsoul que le sucedió el cargo a Bárbara, tal vez el mismo en la portada de cómic que hace referencia a Detective Comics.
Aunque usted no lo crea, ha existido casos de personas que han tomado el papel de justiciero con tal de hacer una diferencia al sentir la impotencia de presenciar crímenes. Este es el acto de Phoenix Jones, un ex artista marcial. Su actividad como justiciero o vigilante clandestino salió a la luz cuando dos incidentes hicieron que reflexionara acerca de la seguridad de los residentes de Seattle. El primero fue cuando un amigo de Jones fue víctima de un asalto a las afueras de un bar. El segundo fue cuando un coche estuvo a punto de ser robado y su hijo resultó herido. Desde aquel momento John decidió usar una máscara y un traje casero para patrullar Seattle y evitar que hubiera más víctimas del crimen, siendo líder del Rain Seattle Superhero Movement. En sus acciones, en enero de 2011 apareció en el noticiero estadounidense en ABC TV, donde según él evitó que un hombre mencionado como Dan fuera víctima del robo del coche. En septiembre del mismo año evitó que un sujeto robara un autobús. En el mismo enero de 2012 ayudó a unas víctimas de un tiroteo en Belltown, un barrio de Seattle. Pues aquí la cosa se pone turbia, ya que en noviembre de 2019 tuvo un cargo por venta de éxtasis a un agente encubierto. En febrero de 2020 fue arrestado por tráfico de cocaína. En junio del mismo año fue públicamente acusado de acosar y amenazar mujeres dentro de la zona autónoma de Capitol Hill y pasó a ser catalogado como supervillano. Y si hablamos de antihéroes, tenemos el caso de Jason Vukovich, o más conocido como el cazador de pedófilos. Este hombre fue aprisionado a 23 años de cárcel por ejecutar justicia a propia mano la muerte de 3 pedófilos con un martillo, que llegó a ser considerado un héroe. Vukovich describió a la prensa de Alaska que nunca pudo vivir una vida normal. Contó que su padre adoptivo Larry Lee Fulton abusó de él hasta los 14 años y que cuando finalmente fue declarado culpable de abuso en segundo grado de un menor, apenas recibió una sentencia suspendida de 3 años. Es decir, que no tuvo que cumplir ningún tiempo en una celda de la prisión. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sujetos? Ambos tuvieron similares experiencias. Phoenix Jones es un ex artista marcial que a lo largo de su juventud ha presenciado y quién sabe haber experimentado muchas injusticias en su vecindario, surgiendo en él el deseo de realizar un cambio, deseo albergado en toda persona. Tuvo su auge que en dicho discurrir se dejó llevar por los laureles de la vida, perdiendo de vista el enfoque justo del cual era admirado en ese entonces. Él creó un ideal, una imagen cuya apelación se centra en un determinado porcentaje de esa ciudad. En cambio, Vukovich tenía dignas razones para convertirse en un criminal cualquiera, pero no, optó en convertirse periódicamente en un antihéroe, el cual no hay muchas restricciones a la hora de impartir justicia moralmente cuestionable. A diferencia de Jones, que reveló su identidad ante los medios al puro estilo de Spider-Man de Civil War, Vukovich no buscaba fama o reconocimiento. Él quería erradicar de raíz el mal cuyo empatizar suyo lo impulsa a evitar que otras personas no vivan lo que él vivió durante toda su niñez. Él cometió tales atrocidades porque sintió impotencia ante la corrupción y falla de un sistema judicial, presenciando la casi impunidad de su agresor, puesto que sin la necesidad de ser reconocido, fue aplaudido por sus acciones que el colectivo humano exigía su liberación. Esta admiración residió mucho en que muchas personas también les encantaría erradicar el mal como él lo hizo. Caso contrario con Jones, que no era más que una fachada que disfrazaba puramente su caída, traicionando lo que una vez fue y prometió. ¿Qué tiene que ver esto con Dennis? Más adelante se responderá a esa incógnita. ¡Ay, Dios! No. No hay Dios. El único hombre en el cielo soy yo. El intento de salvar el día por parte de El Búho, ya tiene una reputación de ser un héroe ridículamente tonto al no saber cómo ser un héroe realmente o cómo proceder en situaciones de alto riesgo. Lo único que los parisinos no sabían era su identidad hasta ese entonces. Ladybug y Catnap supieron su identidad al instante por ayuda de la tecnología de sus armas. Estas tienen una base de datos de perfiles de cada uno de los parisinos o cualquier persona. Que bien Ladybug usó este método para saber con quién lidiaba si el acumatizado no era parte de su círculo social. También, lejanamente, tales dispositivos también tienen cámaras con una alta resolución aun cuando se le aplica zoom. Dennis es salvado constantemente por el dúo, todo a raíz de que Dennis idealizaba cuán buena es la vida de superhéroes, que a día de hoy en la distribución de series de tal temática deconstruyen a los héroes o no resultan ser tan heroicos al ver la verdadera cara de ese trabajo. Ladybug y Catnap son héroes a casi tiempo completo que en ambos bandos tienen problemas con los cuales lidiar con tal de equilibrar ambos mundos. Dennis no ve que ser un héroe le propinará un montón de sufrimiento cuya fuerza mental es requerida para seguir en esa labor de mantener una
una ciudad limpia. ¿Por qué crees que ciertos héroes de la Liga de la Justicia no quieren pasar por Gotham City? Otro aspecto que tenemos que denotar que evidencia la teoría de su vida joven antes de convertirse en director es el niño atrapado en él. Existe una carente resolución de conflictos emocionales. Algunos adultos no han superado adecuadamente traumas o experiencias difíciles de su infancia o adolescencia. Esto puede llevarlos a actuar de manera impulsiva, irresponsable o dependiente, buscando llenar vacíos emocionales, y al parecer Dennis es una observancia de lo mencionado. El ser un superhéroe no siempre significa adquirir gloria, admiración y gratificación por las heroicidades, sino que no todo el mundo estará de acuerdo con lo que él hace. Lo supimos en el capítulo Reunion o Reunión, mediante la existencia de un grupo de redes sociales centrado en compartir odio hacia Ladybug y Cat Noir, algo de lo que tienen que lidiar en cierta medida. Dennis tampoco sabe que se va a equivocar en su intento de salvar días. Si en teoría pudiese salvar a algunos civiles, tendría en cuenta de que también de que no podría salvar a todo el mundo, y es ahí que entra la correlación de las decisiones difíciles. El convertirse en héroe lo alejará de sus seres queridos, de sus responsabilidades y un montón de factores que afectan mucho la vida personal de una persona. Básicamente desea una maldición. El plan de Mari de lleno es ridículo y estúpido. Inclusive puedes detectar la carencia de actuación en el doblaje al protagonizar en tal farsa. Es más, Dennis estuvo ciego en no notar el material barato del cual estaba hecho el disfraz de Alia, como para que fuese fácil de vencer, y de cierta forma el plan falló con éxito. Solo que hubo una variable que jugó mucho en su acumatización. Sin la aparición de los medios de comunicación grabando verídicamente cuán grande fue la humillación que experimentó, pudo haber aprendido la lección de saber cuán peligrosa era la vida a la que quería adentrarse, por lo que en cierta medida Mari no pensó a detalle las fallas y los altibajos que aparecerían en ese momento. ¡No! ¡Mis aretes! ¡Oh, rayos! ¡Me muero! Darkhold debuta con una interferencia de señal TV, y la verdad, existen muchos casos en los que se realizan estos actos informáticos con fines desconocidos, más en el caso de Anonymous, pero dejando de lado ese popular tópico, existe un incidente que casi equipara al de Darkhold con su tecnología. El incidente Matt's Headroom fue un caso de piratería de señal de televisión que ocurrió en Chicago, Illinois, el 22 de noviembre de 1987. Durante la transmisión de los programas Doctor Who y Sneak Preview, la señal fue interrumpida por un individuo no identificado que llevaba una máscara del personaje ficticio Matt's Headroom. Durante los 90 segundos que duró la intrusión, el hombre hizo comentarios incoherentes, referencias a la actualidad y mostró imágenes extrañas. El incidente causó gran revuelo en la ciudad y se convirtió en un tema de conversación nacional. Hasta el día de hoy, la identidad del pirata informático y sus motivos siguen siendo un misterio. En cuanto al compuesto que usa para derribar la Torre Eiffel, usted saber que el nitrógeno líquido es usado en la congelación de alimentos, preservando su calidad hasta cierto punto. En la criogenia, en la congelación de células para investigaciones posteriores, sin mencionar que es usado también en la medicina, utilizado para tratar ciertas afecciones como verrugas o células cancerosas. En la electrónica, para fabricar componentes que permiten el enfriamiento de chips y procesadores. En el entretenimiento, usado en los espectáculos creando tales efectos especiales y humo. En cuanto a peligros, sí existen algunos al manipular incorrectamente este elemento químico, como quemaduras por congelación. El contacto directo con el nitrógeno líquido puede causar quemaduras por congelación graves, ya que congela rápidamente los tejidos. Estas quemaduras pueden ser dolorosas y tardar en sanar, y en algunos casos pueden provocar daños permanentes o incluso la muerte. Asfixia. La inhalación de nitrógeno líquido puede desplazar el oxígeno a los pulmones y provocar ese estado. El nitrógeno líquido puede convertirse en gas a temperatura ambiente y acumularse en espacios confinados, lo que representa un riesgo de explosión si se enciende una llama. Lesiones por salpicaduras. Si el nitrógeno líquido entra en contacto con los ojos, puede causar daños graves a la vista, incluso ceguera permanente. Ladybug, Cat Noir, la única forma de salvar estos animales es entregándome sus Miraculous. Y solo tienen 10 minutos. En cuanto a la acumatización de Dennis, su traje parece estar fidelizada al juego de Batman, tanto en Arkham Asylum como en Arkham City. La textura del traje de Darkhold es muy similar a lo que está hecho al del Batman de esa trilogía de videojuego. Parte de esos materiales son el Kevlar, el Nomex, cerámica y goma balística, y visor de policarbonato. Entiendo, desconoce lo que son realmente estos materiales que llegaron a usarse para la realización de tales trajes. El Kevlar es una fibra sintética conocida por su alta resistencia a la tracción y su ligereza.
pieza se utiliza como base del traje, proporcionando protección contra impactos y cortes. En el caso del Nomex, las zonas más expuestas del cuerpo, como el pecho, la espalda y los hombros, están cubiertas con este material, uno resistente al fuego y al calor. Para permitir un movimiento más fluido sin sacrificar la protección, se utiliza goma balística en las articulaciones y zonas de flexión del traje. Este material flexible se adapta a los movimientos del sujeto mientras mantiene la integridad del traje. El visor de la capucha está fabricado con policarbonato, un material resistente a los impactos y las rayaduras. Este visor transparente permite a Batman una visión clara del entorno mientras protege sus ojos de posibles peligros. Ya sea que Darkhold posea estos materiales en su parafernalia, llega a tener relativamente la misma fuerza de Ladybug y Cat Noir, adquiriendo lo que se necesita para ser un héroe en cualquier ciudad abrazada por el crimen y la corrupción. En el combate, Darkhold resulta ser físicamente superior al dúo en ese mismo lapso, lo cual le otorga grandes posibilidades de ganar, que en un caso hipotético si ganara, lo más seguro llega a ser sujeto del paradigma de Phoenix Jones, impulsado a ser un justiciero controlando el crimen en las calles hasta desviarse del camino del héroe que estuvo una vez decidido a estar. Sin embargo, se supo desde el momento en que Gabriel ganara en el final de la quinta temporada, el reinicio de la realidad no afecta mucho en su reescritura, por lo que en teoría Dennis conservaría sus poderes de ser Darkhold mientras Gabriel goza de su deseo ya cumplido, cosa que en el transcurrir del tiempo, paulatinamente Darkhold se percata de cuán pesado es la carga que decidió tomar aprendiendo esa lección de lo que conlleva ser un héroe. Todos saben que el primer requisito para ascender a ser un héroe es vivir el trauma de una pérdida. Darkhold se descarrilla del bien, todo por idealizar la gratificación de ser héroe, y si eso sucediese, Gabriel con el Miraculous de la mariposa en sus manos le quitaría sus poderes sin problema alguno. Si Darkhold tomase el ejemplo de Jason Vukovich de erradicar el crimen a sangre fría, demostraría ante la población parisina que el enfoque de Ladybug y Cat Noir siempre estuvo errado, hablando con acciones que París podría prosperar sin la presencia de todo tipo de criminales. En cuanto a la trampa que dejó servida para Ladybug y Cat Noir, Darkhold fue astuto en ese movimiento. Saber que Ladybug y Cat Noir velaban por la salvación de los animales del zoológico fue el cebo perfecto que combinadamente aprovechó el momento en que lanzó a Ladybug, donde Cat Noir trataba de desactivar la bomba de nitrógeno líquido, dejándolos atrapados en el proceso. Ya sabemos que acumatizaciones que no conectan con su odio genuinamente están condenados a ser derrotados de la peor forma, y en lo que incurrió garrafalmente Darkhold fue cantar victoria antes de tiempo. Creyó que por el simple hecho de no ver al dúo en cámara mientras se llenaba con crema batida el contenedor ya era más que suficiente para gozar triunfalmente. Sin embargo, es mejor prevenir que lamentar. Añadir imperceptiblemente una cámara extra para saber las identidades secretas del dúo hubiese sido una maravilla de jugada, demostrando una inteligencia con la capacidad de predecir micro contraataques como esos. En el caso del dúo atrapado, Ladybug menciona tener un plan de todo el alfabeto, y es verdad, para ello se requería un alto nivel de confianza para realizar tal acción. ¿Cuál es la evidencia? No nos vamos a arraigar al momento en que Ladybug le dijo a Cat Noir que con el tiempo de compañero se volvió un amigo suyo y uno muy cercano, ya que las acciones son las que terminan hablando más que las palabras, y fue en el momento en que Ladybug indirectamente puso a prueba a Cat Noir cuando estuvo a punto de destransformarse. El no abrir la puerta ya era un indicativo para Mary que Cat Noir paulatinamente se dignificaría en ser parte de su círculo social. Este arriesgado plan ya fue mencionado de antaño por Ladybug a Cat Noir fuera de cámaras, mencionando indirectamente cuál plan iban a recurrir, más cuando Cat Noir sabría lo que implicaría si supiese la identidad de Ladybug. Este plan fue impactante en su momento. El surgimiento de estos planes nace tras los momentos en que Ladybug estuvo a punto de perder, cosa que es plausible el que Ladybug aprenda de sus errores a la hora de enfrentar a un nuevo akumatizado, permitiéndole crear estos planes de emergencia en caso de que el villano akumatizado sea superior en aspectos de los que ella está acostumbrada en manejar. Darkhold obtuvo los Miraculous, y este envía tales joyas a la guarida de Hawkmoth, requiriendo de medios como esos para poder trasladarlo a su debido destino. La pregunta es, ¿cómo es que el dron pudo localizar la guarida de este? Es muy dudable que su tecnología tuviese la capacidad de rastrearlo, sabiendo que no hay nada de tecnológico en ese hermético lugar para triangular su posición. Lo más seguro en inclinarse es, y sí, sé que es un poco fumada esta teoría, pero Hawkmoth le dio sus poderes, por tanto, en caso de que
ganara, usaría los medios que se vieron para trasladar los Miraculous, cosa que la idealización de su guarida incidió en el rastreo de magia. No solo tecnología le brindó Hawkmoth, sino también combinó esa tecnología con magia misma y la capacidad de rastrearla. Si fuera en el caso de un acumatizado carente de estos medios, entonces sería contraproducente permitir que su lacayo descubriera su verdadera identidad a partir de su mansión, por lo que lo más sensato para esa situación es fijar un punto en la ciudad para que el acumatizado le entregue personalmente los Miraculous. Tras descubrir dónde estaba el Akuma, Ladybug fue atrapada por Dark Cold quitándole un Miraculous. En su traje se pudo observar una destransformación lenta, al igual que en el caso de Troublemaker, y la explicación de este suceso en su traje está en la falta de cohesión mágica que no permite que su traje esté en sintonía mantener al traje al 100%. Es decir, un arete no puede funcionar sin el otro, por lo que un arete puede funcionar para manifestar el traje y el otro sería la invocación mágica, factores convergentes que yacen en los Miraculous en los que sus joyas son individuales, lo que explicaría por qué el Jojo no desapareció del todo, puesto que si se es un portador hay que ser responsables en cuidar joyas como los aretes para no vivir el caso que vivió Ladybug en casi perder ante Dark Cold. ¡Destrúyelos, Búho Negro! Si fallas otra vez, despídete de tus superpoderes para siempre. Tras su desakumatización, Dennis llegó a hacer tendencia en actuar y limpiar su reputación, actuando sensatamente ante situaciones en las que se debe actuar con responsabilidad. Y sí, debió haber pasado un buen tiempo desde la última vez que se akumatizó. Las personas no olvidan con facilidad humillaciones deliberadas para luego actuar como si no hubiese pasado nada. El enfoque más asequible que aplicó en ese aspecto fue el mantenerse determinado, mostrar una convicción y perseverancia con la esperanza de que las cosas en él lleguen a rectificarse. Acciones que se demostró en llamar a los bomberos son actos que haría cualquier persona, pero no siempre es así. Cambiar el mundo está en pequeños pasos, no pasos agigantados. Vivimos en un mundo donde las personas desean resultados instantáneos. Dennis entendió esto y sabe que ese pasado no se iba a solventar con un acto de nobleza y ya. No, ese tiempo refleja lo que hemos visto en Dennis a lo largo de todas las temporadas. Bueno, casi. Siendo este el análisis de Dark Cold. Bueno, hemos llegado al final de este video, por lo que me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios y mencionarte que tu suscripción y like están a disposición y decisión tuya. Bueno, soy SnowDeadsman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. No nos pongamos sentimentales. Diría que te he contado una mentirita, pero mira al muchacho. Hiciste bien, hicimos bien, enorgullécete.